Decimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos ven por medio de las redes. Saludamos desde Estados Unidos al pastor Orlando Sánchez, desde Houston. Te bendecimos, Orlando. En el nombre de Jesús saludamos a Beatriz la Bella en Israel, a Abigail en Alemania, Guillermo Kell en Argentina, en la ciudad de Misiones, que está pasando momentos muy duros porque las inundaciones son muy fuertes. Saludamos a la pastora Lucero en Palmira Valle, Ana María, Calima Darién, y a todos los hermanos, a Olga en Jamundí, Olga Ruiz, la mujer feliz. Gloria a Dios. A Ángel Reyes Padilla en México, le bendecimos, amén, y saludamos a todos nuestros hermanos, que son muchos, y no hemos podido pues ir a visitarlos, pero Dios permitirá que vamos para allá. A Guacarí también, al hermano Carlos, los saludamos, a Henry, Santiago, mejor dicho, gloria a Dios, gloria al Señor. El domingo anterior estuvimos dando una enseñanza que se llama Los Hijos de Dios, revelando la verdad del Evangelio, de la buena noticia. Dígale al que está al lado: mi identidad es revelada a través de mi paternidad. Digan conmigo: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar basados o sustentados en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo, donde aparece en las Sagradas Escrituras. Por eso todo hijo de Dios tiene que aprender de Dios, como dice en el libro de Isaías 54:13, San Juan 6:45, que Dios mismo nos va a enseñar. ¿A través de qué? De su palabra. Bueno, yo quiero que abra tus escrituras hoy. Vamos a seguir la continuidad de la enseñanza de los hijos de Dios. Llamémosle hoy segunda parte. ¿Listo? Vamos a entender lo que es identidad en Cristo. Primera de Pedro, podemos leerla desde el 3, y dice la escritura, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1:3, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Aleluya. Para una herencia, 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. Aquí está revelando algo que deben entender los hijos de Dios. Y se usa la palabra renacidos. La palabra renacidos significa que algo que está ahí vuelve a vivir. Los hijos de Dios nacemos dos veces. ¿Lo sabían o no lo sabían? Sí, nacimiento carnal y nacimiento espiritual. A ese nacimiento espiritual se le llama renacimiento, transformación o regeneración, que muy poca gente sabe. Y se han introducido doctrinas que han querido usurpar la doctrina de los hijos de Dios, y a esa doctrina se le llama cristianismo, donde se revela de gente de afuera que nos llamó cristianos, que traducido es seguidor de Cristo. Y esa doctrina no es doctrina de Cristo, sino doctrina del mundo. Y la hemos asociado y la hemos introducido como algo dogmático, algo que no está dentro de las escrituras bíblicas, y la estamos aceptando como si fuera fiel y verdadera. La palabra cristiandad es algo dado de los hombres para vernos a nosotros como seguidores de Cristo. Pero usted como hijo de Dios no puede aceptar
introducir una doctrina del mundo a la doctrina espiritual. Usted debe entender que la doctrina más acertada es la doctrina de ser hijo, no de ser seguidor, no de ser testigo. Usted tiene que entender que usted fue renacido, que usted tiene que hablar según lo que la palabra de Dios dice. Ahí dice que usted fue cristiano. ¿Dónde en la Biblia? Le regalo 10 o 20 millones de pesos a alguien que me muestre con Biblias antiguas, no modernas, donde aparezca que nosotros, Dios o el Hijo o el Espíritu, nos llamó a nosotros cristianos. ¿Dónde aparece esto? En el dogma humano, en el conocimiento humano. Una de las cosas más peligrosas es que nos metan gato por liebre. Una de las cosas más peligrosas es que usted no entienda su identidad. Porque si usted no entiende su identidad, no se va a comportar en, como le dijéramos, en las costumbres o en el reino de Dios, en las enseñanzas de Dios, en la atmósfera de Dios. Si usted se va a creer que usted es cristiano, porque eso es lo que está vendiendo hoy el mundo, que porque nos reunimos los domingos o confesamos de Jesús que somos cristianos, y eso se volvió una religión y algo dogmático. No, la Escritura nos revela nuestra identidad y comienza a revelar. Pedro aquí comienza a revelar que fuimos renacidos. Y más adelante, en el 1:23, ahí mismo dice, revelando esta doctrina, digan conmigo, doctrina espiritual, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Usted sabe qué significa la palabra simiente? Semen o semilla en el árbol. Quiere decir que fuimos engendrados, genéticamente de una semilla que incorruptible. Quiere decir que no se puede ensuciar, que no se puede pervertir, que no se puede deshacer. Y ese es el más grande misterio, de que nacimos de Dios como hijos, somos su pueblo. Genéticamente tenemos los mismos genes de Dios, porque Él es nuestro Padre. Mucha gente llama al Padre Celestial Padre, sin saber que verdaderamente, literalmente, biológicamente o espiritualmente Él es nuestro Padre. ¿Lo sabía o no lo sabía? Y estas doctrinas son fundamentales para que usted sepa su paternidad, para que usted sepa a qué modelo usted debe seguir. Todo hijo quiere ser como el padre. Entonces dice la Escritura, siendo renacidos, no de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La del mundo, la carne. El de ser humano. El ser humano es corrupto, se corrompió, se infestó desde el Edén. ¿Y por qué fuimos engendrados? La pregunta es esta: ¿cómo somos hechos hijos de Dios? Dice la Escritura, por la palabra. ¿Por qué Dios quiso salvar al mundo por la locura de la predicación? Meditación. ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla que reproduce hijos. Y Cristo es la semilla. En el campo espiritual, entendemos que todo el universo fue creado por medio de la palabra. Pues los hijos de Dios también somos creados por la palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios sobre nosotros y se recibe en el corazón y hay engendramiento, comenzamos a ser hechos hijos de Dios. Por eso la Escritura dice, dejad que los niños vengan a mí. Y mucha gente en su ignorancia cree que está hablando de los niños, de los bebés o los niños humanos, y no saben que están hablando de los recién nacidos espiritualmente. Porque creen que cuando dice, dejad que los niños vengan a mí,
entonces creen que son los hijos de la carne. Aleluya. Y entonces la Escritura dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde está la eternidad? ¿En el hombre o en la palabra? En la palabra. Pero cuando el hombre recibe la palabra y se vuelve uno, comienza su eternidad. Porque nosotros adquirimos la genética de la palabra. La palabra es una información genética o una semilla que se siembra. Yo quiero decirle a los seres humanos, porque nosotros somos seres humanos, terrenales, animales y diabólicos, pero cuando viene la semilla incorruptible a cambiar, a transformar, a regenerar al ser humano, esto no es de cristiandad, esto no es de que usted pertenezca a un grupo religioso o que se llame iglesia. Esto es que la palabra de Dios, que es Cristo, venga a tu corazón y comienza a formar al Cristo eterno. Comienza a formar la eternidad y la genética de Dios en el creyente. Por eso cuando un hijo de Dios recibe a Dios, un predestinado, comienza a manifestar la genética del Padre. Comienza a manifestar la eternidad y comienza a manifestar los genes de esa palabra. En otras palabras, la palabra comienza a producir para lo que fue creada. Como la genética del hombre produce y engendra, la palabra es igual. Por eso, nosotros debemos de entender que nosotros no somos simples seres humanos, que trascendemos porque vino una palabra que nos hizo ¿qué? Renacer en un campo espiritual. Gloria a Dios. En el 24 dice, porque toda carne es como hierba. ¿De qué carne está hablando? De los seres humanos. Y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Pues, ¿qué es lo que hace que nosotros tengamos eternidad? Diga conmigo, lo que yo contenga de la palabra de Dios. Por eso, el que forma al Hijo de Dios en nosotros es la palabra. Por eso es tan importante predicar el Evangelio. Porque cuando tú predicas el Evangelio o la buena noticia, literalmente ve como si tú estuvieras rociando semillas sobre terreno. Donde caiga y haya un corazón dispuesto, ahí va a reproducir a Cristo. Por eso la salvación viene por la locura de la predicación. Porque la palabra tiene la capacidad de engendrar, de hacer hijos de Dios. Porque la palabra se hizo carne y se manifestó en Cristo. Pero ahora la palabra está en nuestra boca y en nuestro corazón para llegar a otros. Es impresionante entender, saber que somos engendrados, ¿por qué? Por una palabra. Entonces, cuando Dios hace el hombre, lo hace a través de ¿qué? De la palabra. ¿Cómo Dios forma al hombre? Con su palabra. Por eso, cuando usted viene aquí, usted está siendo formado y capacitado y ejercitado para ser lo que debe de ser en Dios. Por eso en Primera de Pedro se revela, vamos a leerlo desde el 1, cuál es la función de los hijos de Dios y para qué fuimos llamados. Dice la Escritura, y esto lo escribió Pedro, el apóstol,
Pedro, apóstol de Jesucristo, desde el 1, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación en el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Qué nos está esperando? Una herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que nos espera arriba? Ahí aparece y es revelado que arriba no va a haber contaminación, que arriba no va a haber dolor, que arriba no va a haber pecado, que toda la plenitud y la gracia de Dios no es en esta tierra, sino será manifestada arriba. Pero aquí todavía hay una gracia que se manifiesta a los hijos, pero la plenitud de la gracia la vamos a vivir en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pablo nos está dando el derrotero o la ruta de lo que nos va a pasar. Pedro, y Pedro nos está explicando que aunque haya todos estos beneficios de la gracia, habrá un tiempo de preparación, de aflicción y prueba. Pero por un poquito. Pero por un poquito. Pero para muchos lo extenderán si no estudian la palabra, si no se capacitan. Haga la prueba humana. No capacítese. Siembre pereza, a ver qué recoge. Por eso, los que son capacitados son fortalecidos, enseñados para pasar ¿qué? Las pruebas del mundo. Pero si no estudiamos la palabra, no nos colocamos la armadura de Dios, ¿cómo vamos a guerrear? ¿Cómo vamos a luchar contra el maligno? Para que sometida a prueba vuestra fe, la fe va a ser ¿qué? Probada. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Quiere decir que cuando vienen tiempos de angustia, de dolor, cuando viene aflicción, es el tiempo que una palabra de Dios se manifiesta a tu favor. Esa es la manifestación de Jesucristo en nuestra vida. Amén. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administramos las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y escúchenme muy bien, estamos en un tiempo que la gente todavía no ha entendido los beneficios de estar en Cristo. Todavía no hemos entendido la identidad de hijos.
Todavía no hemos entendido que es a través del estudio que Cristo se va formando en nosotros, a través de su palabra. Entre más palabras tengamos, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ceñid qué? Los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa lomos en la Biblia? Significa lo que le da la fuerza a la espalda. Quiere decir que a través de tu entendimiento serás fortalecido para pasar las diversas pruebas. Por eso dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí hay mucho que decir y mucho que enseñar. ¿Qué es la manifestación de Jesucristo en mi vida? Cuando me he revelado mi Padre lo que Él puede hacer. A muchas personas hoy no se les ha revelado el Cristo de la salvación. Muchos hijos predestinados hoy en día no saben que son llamados para salvación. De nosotros depende despertarlos. Amén. Después de que son despertados y aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, a otros se les revela como Maestro. Entonces buscan a Jesús para que les enseñe. A otros se les revela como sacerdote. Y comienzan los hijos de Dios a hacer oficio sacerdotal. ¿Y cuál es el oficio sacerdotal? Apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, o diácono, o servidor. Y comienzan a trabajar en la obra del Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús, entre comillas, se perdió 3 días? Tenía 12 años. Y cuando lo encontraron ¿dónde? En la sinagoga, en el templo. Y estaba enseñando. El que estaba perdido no era Jesús. Los que estaban perdidos eran los padres de él. Porque él dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario que Está. Porque Jesús ya se le había revelado ¿qué? La paternidad. Y a nosotros, ¿cuándo se nos va a revelar la paternidad de Dios para decir lo mismo que Jesús dijo? ¿Aló? Amén. ¿Cuándo se nos va a revelar y vamos a decir, es hora de estar en los negocios de nuestro Padre? Cuando despertemos los oídos Espirituales. Y cuando veamos que somos sacerdotes. Porque la identidad de Dios dice, Pedro dice, que Dios hizo una nación de reyes Y sacerdotes. Entonces, ¿cuándo vas a reinar sobre tu vida? ¿Cuándo vas a reinar sobre tus circunstancias? ¿Cuándo te vas a empoderar de tu vida y organizar tu vida? Que no las circunstancias gobiernen, sino que tú gobiernes sobre las circunstancias, sobre los demonios, sobre las aves del cielo y los peces del mar, las bendiciones sobre tu vida. ¿Cuándo vas a tomar el señorío de Dios sobre tu vida? Porque nuestro Padre es rey y es sacerdote. ¿Aló? Amén. Por eso, cuando usted se le revela el reino de Dios, usted entiende que usted es rey. Usted entiende que usted fue llamado a heredar las naciones. Pídame y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué cuando levantó a David lo levantó como un rey? ¿Por qué cuando levantaba a los otros le levantaba como profeta? Porque esa es nuestra heredad. Nosotros como hijos de Dios estamos facultados a ejercer lo que Dios quiere que ejerzamos. Que Dios quiere que tú seas un rey. Dios quiere que tú seas un sacerdote. Y dependiendo
la estructura que tú traigas, así te manifestarás al mundo. Cuando Dios a mí me reveló mi identidad sacerdotal, me fue revelada ¿por quién? Por mi Padre. Y comienzo a ser enseñado, capacitado, porque Cristo se me manifestó. Digan conmigo, necesito que Cristo se me revele. Y si Cristo se te revela, vas a entender el propósito de tu vida. Como cuando usted vive en una familia, su padre determina en cierta manera tu marco de éxito. ¿Aló? Es importante entender esto, que Dios hizo una nación de reyes y sacerdotes. Y la buena noticia es que nosotros somos de esa familia. Que nosotros somos la iglesia, que nosotros somos el pueblo de Dios, que nosotros fuimos creados con señorío para gobernar, para manifestar, para empoderarnos, para adquirir la riqueza de estas naciones, para tomar dominio y control. Si tú no sabes quiénes eres, entonces cualquiera va a jugar contigo. Por eso tú tienes una identidad como hijo y eres heredero y coheredero con Cristo. Tú fuiste llamado a ser rey y sacerdote. Lo único que te está deteniendo es que no se te ha revelado tu paternidad. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres seguidor de Dios, eres hijo. Y el hijo hereda la profesión del padre. ¿Aló? Aleluya. Aleluya. Por eso ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fortalecerte en quién es Jesucristo. Que Cristo se te revele a ti. Que se manifieste como el Rey de paz. Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz viene a través de que se nos revele el Rey de paz. No importa los problemas que tú estés pasando, tú tienes que tomar el control de tu vida, de tus pensamientos. Tienes que tener dominio propio, pedírselo. Hay una genética dentro de ti, hay un poder indestructible dentro de ti. Tú fuiste renacido de la simiente de Dios. Hay poder de Dios dentro de ti, hay genética de Dios dentro de ti, está el Espíritu de Dios dentro de ti. Y hay que extraer de él. Voy a decirle uno de los grandes secretos como hijo de Dios que he podido entender. Ejemplo, ¿quién quiere ser feliz? Amén. Pues yo les digo que ya lo son. ¿Cómo así, pastor? Lo que pasa es que no se le ha manifestado el gozo. ¿Cómo así, pastor? El gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿De dónde cree que estoy sacando el gozo? Del Espíritu que está dentro de mí. La paz de Cristo está sobre mí. ¿De dónde cree que la estoy sacando? Del Espíritu Santo que está dentro de mí. ¿Por qué puedo orar por un enfermo y sanarse? Por el Espíritu Santo que está dentro de mí, sacando del Espíritu. Ojo, esto no lo da el mundo, es una fuente que hay dentro de cada uno de nosotros. Rompe tu fuente, abre tu fuente, quita la tierra de la fuente, deja que fluya la fuente del Espíritu que hay en ti, porque dice la Escritura que tendremos una fuente
Una fuente dentro de nosotros que fluye, pero en muchos está tapada. ¿Debido a qué? De que está llena de tierra. ¿Está llena de qué? De tierra. Conocimiento humano del hombre. Por eso no han podido extraer de la fuente de la salvación. Uno de los grandes misterios del Evangelio es saber que Cristo está dentro de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pero es Cristo dentro de nosotros. Uno de los misterios más grandes revelados en la literatura de la palabra es que Dios vino a ser hijos. Genéticamente los vino a ser. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Porque la palabra imagen y semejanza es igual a hijo. ¿Lo sabía? Y Jesucristo vino a ser hijos. Por eso cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, usted lo puede decir y traslucir así: hagamos al hombre hijos, hagamos al hombre hijos de Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan 10:34, dijo que si llamó dioses a los que le vino la palabra. ¿Por qué los llamó dioses? Porque son hijos de Dios, con poder. Lo que pasa es que estamos apenas siendo ¿qué? Creciendo. Hay unos que son un tallito. Hay unos que ya comenzaron a dar frutos. Pero el que está en tallito, si se riega, dará ¿qué? Fruto. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La semilla es la palabra, la tierra es nuestro corazón. La semilla es el regalo que Dios da, que es Cristo. La semilla es la gracia. La tierra es nuestro corazón. Cuando las dos se unen, a eso se le llama reino. ¿Lo sabían? ¿Están asociando? Por eso, la gracia es la palabra, el regalo, Jesucristo. Segunda Timoteo 2:1, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia. ¿Y por qué hay que esforzarse en la gracia? ¿Por qué? Porque la gracia es una semilla y la semilla hay que sembrarla. La gracia es una semilla. Por eso Dios dice que su palabra es la semilla. ¿Qué dice ahí en 2 Timoteo? ¿2 Timoteo qué? 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los... Entonces, 1 Timoteo 2:1. Es primero, está leyendo primero 2 Timoteo. 1 Timoteo 2:1, ¿qué dice? A ver. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Entonces Chucho me está leyendo mal. No, perdón, que ver. Me está leyendo mal porque yo para equivocar. 2:1. Segunda. Timoteo, amado hijo. No, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Entonces pues dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia Sí, ya. que es en Cristo Jesús. Ya. Habla de un esfuerzo, de un trabajo. Todo hijo de Dios tiene que esforzarse. ¿En qué? En adquirir la gracia. ¿Qué es la gracia? Según Pablo, es Cristo.
¿Por qué es el esfuerzo? Para que Cristo more en nosotros. Porque esto es un trabajo de campo. Porque nuestro corazón está contaminado. Y debemos de ser labrados y sembrados para poder recibir esa simiente. O si no, no daremos fruto. Frutos de gracia. ¿Qué son los frutos de gracia? Amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, reino, señorío, sacerdocio, poder de Dios. Esto no es de religión. Esto es de ser renacidos a través de una simiente, que es la semilla. Por eso debemos de convertirnos y tener un corazón dispuesto a recibir la gracia. Por eso el regalo dice: Dios da semilla al que ¿qué? Siembra. Y la gente lee eso y lo asocia con las siembras naturales. Y no está entendiendo que es el mayor misterio de gracia. Que Dios da la semilla al que siembra. Traducido es: nos da Cristo para sembrar lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice: si sembré entre vosotros lo espiritual. Por eso Jesús dice en San Juan 6:63, alguien que lo lea, por favor. Es impresionante que saber que los hijos de Dios somos formados a través de la palabra. Por eso es tan importante congregarse, para que tú vayas creciendo en la gracia. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo voy a traducir, lo voy a parafrasear lo que acabo de decir ahí Jesús. Él está diciendo: mira, la carne o lo que te enseña el hombre para nada aprovecha en el campo espiritual. Lo que te va a hacer crecer es lo espiritual. Y vengo a decirte que lo espiritual es mi palabra. Usted quiere crecer en la gracia, quiere crecer espiritualmente, quiere que Cristo se manifieste dentro de usted, siémbralo. Siémbrelo. Entre más usted conozca de Cristo, más poder va a tener. Entre más usted conozca de Cristo, va a crecer. Yo creo que estoy solo en este lugar hoy. Yo creo que por ahí alguien me gritó amén dentro de la pantalla. Aleluya. Introdúzcase en la predicación. La gracia hay que recibirla. Es un regalo. Y revelado hoy es la semilla. ¿Es qué? Ahora haga la dinámica. Si yo recibo la semilla y no la siembro por pereza, ¿qué recojo? Entonces, de mi diligencia depende mi crecimiento. ¿Por qué unos crecen más rápidos que otros? Por su diligencia, por su esfuerzo, porque quieren estudiar. Dice la palabra que es discípulo de Cristo, su palabra ¿qué? Guarda. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero si tú no guardas la palabra, ¿cómo le vas a hacer casa al Señor? ¿Cómo vas a crecer y tener la mente de Cristo? Entonces, en la gracia, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Dígale que está al lado. La palabra gracia significa regalo inmerecido. Pero la revelación de la gracia es entender qué fue lo que Dios regaló. Y lo que Dios regaló fue su semilla. Imagínense las mujeres que quieran tener un hijo de un hombre fabuloso y maravilloso.
y que quieran su genética, su semen. Ustedes saben que ahorita están pagando en Estados Unidos el semen que no ha sido contaminado con las vacunas y están pagando 100 veces más del semen de las personas normales que fueron vacunadas. ¿Lo sabían? Porque entre la genética más costosa es la más fina, lo voy a decir en caballos. Ajá. No vale lo mismo el semen o genética de un caballo, el salto de un caballo, coloquemos la genética, la pajilla, que de cualquier burro por ahí. ¿Sí o no? Vale millones de dólares. Puede valer el salto o la genética. O de una vaca de marca mundial. Vale muchísimo. Entonces, todas las personas anhelan la mejor ¿qué? Genética. Como el agricultor. El agricultor quiere la mejor genética para sus sembradíos. ¿Sí o no? La que más produzca, la que más resista, la mejor. Pues Dios nos dio la mejor genética, que es Cristo. Y la gente no está entendiendo que Dios nos dejó la mejor semilla para sembrarnos. Que nacimos de una semilla incorruptible, inmarcesible. Y que tenemos que seguirla sembrando. Y que esa semilla produce en nosotros conocimiento, sabiduría, vida eterna, gozo, y que quita la corrupción del alma. Pero no queremos seguir trabajando nuestro corazón, porque el Hijo de Dios se tiene que formar en nosotros. ¿Sabe qué dijo Pablo? Que sufría dolores de parto, porque Cristo todavía no ha sido formado en ellos. Por eso, el anhelo de mi corazón como una nodriza es que usted sepa quién es usted en Cristo. Que usted sepa que usted es un bendecido. Que usted sepa que usted es un hijo de Dios. Pero que te tenés que preparar para este mundo. Porque llegará tiempos de prueba, tiempos de dolor y tiempos que tienes que comenzar a controlar tu ser ¿qué? Interior. Entonces no nos veamos como cristianos. Les pido el favor. Hijos de Dios, hijos de Dios. Revela tu identidad. Que tu identidad sea revelada a través de la paternidad. Por eso Jesús en Mateo 23, versículo 9, ¿qué dijo? Y me voy emocionando porque aquí hay una revelación impresionante, porque esta doctrina la trajo Jesús. ¿Usted cree que... Alguien lea, por favor. Dice así. Lea. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Él quiere, escúcheme muy bien, que tú no le quites los ojos a Jesús. Él quiere, esa palabra no lo dijo por decirlas, es una verdad espiritual impresionante. Te está revelando y te está diciendo, mira, a nadie llaméis Padre ya aquí en la tierra. Si me recibiste y recibiste mi simiente, ahora comienza a llamar Padre al que está en los cielos. ¿Por qué? Cuando Jesús comenzó y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, su oración fue totalmente diferente a la oración de los terrenales. La oración y el modelo fue Padre nuestro. Diga conmigo, identidad. Padre nuestro. Una unión. ¿Están entendiendo? Una identidad. Una asociación. Padre nuestro. Mío, diga conmigo, mío. Pertenencia.
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También yo debo de ser ¿qué? Santificado. Por eso el apóstol dice, sed santos como Él es santo. Porque es revelado, porque mi Padre me revela lo que yo voy a hacer. Amén. Por eso seremos como Él es, dice el apóstol en San Juan. ¿Por qué? Porque esto no es de seguir religiones. Esto es de seguir al Padre. Cuando se dice a nadie llaméis Padre en la tierra, está revelando que ya pertenecemos a Él, que tenemos que ser como Él. Por eso cuando una persona llega al reino de Dios, ya comienza la soledad a irse de Él y comienza a tener una identidad de Dios, en Dios, y comienza a entender que verdaderamente Dios es nuestro Padre. Y cuando usted tiene un padre, el Padre le da las cosas al Hijo. Y por eso en el Padre Nuestro, que mucha gente habla del Padre Nuestro y ni siquiera lo sabe, dice, ¿y quién de vosotros que un hijo le pide un huevo, le da un escorpión? O una culebra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber que tenemos un Padre. Por eso tu oración tiene que ser determinada hacia Él. Entonces muchas personas no saben cómo entrar en Dios. Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo entro en tu presencia, Padre mío. Señor, hoy vengo a pedirte, Señor. ¿Por qué puedo pedirle? Porque soy hijo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Porque soy ¿qué? Su hijo. ¿Usted sabe que es hijo de Dios? ¿Todavía lo ha podido entender o el velo no se le ha caído? ¿El velo no se le ha caído? Porque cuando usted ve a Cristo es porque el velo se cayó. Usted tiene que saber que usted es hijo de Dios porque fue engendrado. Si un padre humano sabe dar Buenas tardes, ¿cuánto más Dios? Y verdaderamente, literalmente, esa es la doctrina, somos hijos. Pero esa doctrina ofende, molesta a los bastardos. Esa doctrina es de las doctrinas que hace que la gente coja piedra para tirarnos. Porque cuando Jesús lo dijo, que era hijo de Dios, cogieron las piedras para apedrearlos, para lastimarlo, porque dijo que se hacía igual a quién. A Dios. Usted sabe que cuando mataron a Jesús, ¿sabe por qué fue? ¿Sabe por qué fue? Porque reveló su identidad. Amén. ¿Reveló qué? Que era el hijo de Dios. ¿Reveló qué? Era hijo de Dios. ¿Reveló qué? Identidad. El diablo no quiere que tú sepas que eres heredero. Porque la identidad revela tu herencia. Amén. Ah, no la cogieron. Ya. Tu identidad revela tu herencia. Amén. Digan conmigo, la identidad del Padre revela mi heredad, revela mi posición, Revela mi posición. revela mi condición. Revela mi condición. Voy a dar un ejemplo. Nosotros teníamos una casa de 3 pisos en Bogotá. Y estábamos en Bogotá. Y llegué yo a la casa. Y habían unas sobrinas ahí empoderadas. Y llegué yo.
y me quisieron sacar de la casa. Y yo le dije, ¿ustedes por qué me quieren que me vaya de esta casa? Porque esta casa es de nosotros. Saqué las escrituras y le dije, aquí no están ustedes. Aquí estoy yo. Ustedes no están, ustedes no son hijas. Por favor, se me van de la casa. ¿Cómo así, tío? Sí, hablé con los dueños de la casa, que son mis otros hermanos, y su papá tiene el mismo poder que yo, pero resulta que yo vengo bajo el poder de todos. Y tomamos la decisión de que ustedes salgan de la casa. De la actitud de la grosería a la humillación. ¿Aló? Amén. Así usted tiene que hacer con Satanás. Sí, Señor. Amén. Satanás, este mundo no es tuyo, Amén, ni mi vida. ni esto te pertenece. De mi familia. ¿Cómo vas a despojar a las fuerzas espirituales si no sabes tu identidad en Cristo? ¿Cómo vas a tomar autoridad de Dios si no sabes que la autoridad en Dios es saber que tú eres hijo? ¿Cómo vas a tomar parte de tu heredad si no sabes que eres hijo? Que tú estás escrito en el testamento. ¿Lo sabían o no lo sabían? Pero el que no lee el testamento, ¿qué pasa? No sabe. sabe. Se lo roban. Sí. ¿Dónde aparece eso? De que nosotros estamos en el testamento. Hebreos capítulo 8 me parece, donde la palabra de Dios dice que el testador murió. Y para que se haga válido el testamento, ¿tiene que morir quién? El testador. Y él murió y resucitó. Para entregarnos la herencia. Hebreos 8, ¿qué? Ya le digo la cita porque no la tenía en este momento en mi corazón. (17) Vamos a leerlo del 16. 8. El 9, 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también en todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Cristo murió por nosotros? Sí, amén. Diga conmigo, el testador murió. El testador murió. Ya la herencia está abierta. Esto está diciendo el profeta. Cristo ya murió, tú ya eres heredero y coheredero. Por eso Jesús dijo: todo poder y toda autoridad ha sido dada en mi nombre. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Diga conmigo: ya murió papá. Ya murió papá. Ya puedo reclamar mi heredad. Puedo reclamar mi- Por eso, el diablo no quiere que tú entiendas el decreto. El diablo no quiere que tú entiendas el testamento. El diablo no quiere que tú leas la palabra. El diablo no quiere que tú sepas de qué eres beneficiario, porque el día que tú te des cuenta que eres heredero y coheredero, vas a comenzar a reclamar herencia. Y vas a comenzar a hacer estorbo para él. Y vas a comenzar a despojar las fuerzas espirituales que están en las regiones celestes. Nada le pertenece al diablo. Amén. Nada. Absolutamente nada. Sino la pecueca, la chucha, la ruina, la maldición, el pecado, las enfermedades.
la ignorancia, la pobreza. Escritura, Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cuando se comienza a revelar tu posición en Cristo, es porque tú comenzaste a entender quién eres. Y el entender quién eres es por causa de tu identidad. Y de tu identidad revelada de donde tú vienes, que es tu paternidad. Y tu Padre espiritual es Dios. Amén. Y si Dios es dueño de esta creación, entonces Jesús dijo, tú eres heredero y coheredero conmigo. Amén. Oh, qué hermoso. Aleluya. Pero esta doctrina nunca se podrá manejar diciendo que somos cristianos. No. Porque el seguidor no hereda. Aleluya. Yo le hago una pregunta hoy, en tu mente. Desbloquéate. Desbloquéate. Oh, santo. Quita los velos. Amén. Velos. Sale. Cristo ya se manifestó como Padre eterno para ti. Amén. Cristo ya comenzó a revelarte el reino. Y el señorío de Cristo en tu vida. Y el señorío de Cristo sobre ti. Amén. Amén. Tú eres llamado a ser rey. Reyes y sacerdotes. Tú eres llamado a ser sacerdote. Tú eres llamado a estar en los negocios del Padre. Cuando uno tiene herencia, comienza a trabajar en lo que a uno le corresponde. Y comienza a comportarse conforme a nuestra identidad. Por eso muchos hijos de Dios andan en pecado, en ruina y en muchas cosas porque no se les ha revelado la paternidad. No saben que son de buena familia y de la mejor, la de los cielos. ¿Usted cree que cuando nosotros, yo le llamo a usted hermano o hermana, cree que es recocha? Mucha gente cree que eso es un nombre como si fuéramos de un culto. Hola hermano, hola hermana. Pero no entienden el significado, no entienden la revelación y la verdad. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Tenemos un problema, que estas verdades quieren taparlas, quieren usar ira, quieren tirar piedras, quieren traer cosas para los que no sepan. El diablo no quiere que tú sepas. Quiero revelarles algo hoy. Jesús lo mataron. Cuando le preguntaron, ¿eres tú el bendito? Y él dijo, ¿tú eres hijo del bendito? Él dijo, yo soy. ¿Sabe qué hizo el sacerdote? Se rasgó las vestiduras. ¿Sabe por qué fue lo que condenó a Jesucristo a la muerte? La revelación de que Él era el Hijo de Dios. ¿Lo sabían o no lo sabían? Mucho se ha predicado, mucho han dicho, pero muy pocos saben que lo único que condenaron a Jesucristo por blasfemia fue porque Él dijo que era Hijo de Dios. Y usted le van a comenzar a tirar piedras cuando usted se le revele y usted comienza a declarar su naturaleza, comienza a decir que usted es un hijo de Dios. Se le va a venir el mundo encima, porque a Jesús le comenzaron y le iban a tirar piedras. La doctrina más perseguida, la doctrina más cuestionada es ser hijo de Dios. Por eso aceptan que nos llamemos cristianos, pero usted comienza a declarar que usted es un hijo y verá cómo se le van a venir encima. Cash Luna se le ocurrió decir que nosotros éramos Jehová Junior y usted supiera cómo los atacaron por solamente decir esas cosas tan sencillas. Porque la palabra Jehová Junior significa un hijo del Señor, de Jehová. Y lo han atacado horrible. Lo han atacado horrible. Por eso yo estoy dispuesto a sufrir los embates de los demonios. Porque uno de lo que más le produce ira, chirrean los dientes, es saber que somos hijos de Dios. Amén.
Pastor, y la que están persiguiendo es la Biblia. No persiguen ni el Corán, ni ninguna otra. Quieren acabar es con la Biblia. Es que la Biblia Ajá. es el gran semillero Ni la Torá. para ser hijos de Dios. Esta palabra cuando se predica es como coger y comenzar a esparcir semillas a los corazones. Por eso que nadie detenga tu predicación. El Nuevo Testamento no lo quieren, ya lo prohibieron en Estados Unidos. Solo el Antiguo. Imagínense los Pero ataques, no sé nada. pero le damos gloria a Dios, porque las pruebas vendrán y tiene que pasar. Entonces le hago una pregunta: ¿ya murió el testador? Sí, Según este, y resucitó. Por eso tuvo que morir. pero humanamente ya murió. Cuando muere el testador, inmediatamente se puede reclamar herencia. Por eso nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Amén, Por eso aleluya. podemos pedirle a Dios, no desde una perspectiva o como rogativa, como una criatura, sino como un hijo. Amén. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, nos enseñó a orar con identidad. Por eso esa oración de Jesús, usted nunca la verá en ninguna religión. Ninguno llama Padre a un Dios. Ninguno. Mire las religiones. ¿Dónde alguien llama a Dios Padre? En ningún lado. Solamente los hijos de Dios. Y dice que nosotros a través del Espíritu Santo llamamos a Dios Abba Padre. Y la palabra Abba significa papito. Y es la palabra que solamente podían decir los hijos nacidos en casa, los engendrados en la simiente, al papá. ¿Lo sabían o no lo sabían? Y por esta verdad que no ha sido revelada, hoy la gente cree que los cristianos son adoptados. Pero la palabra dice que somos hijos de Dios, hechos y engendrados. Juan 1:11 dice: y a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:11 y 12. Juan 1, capítulo 1, versículo 11 y 12. Por eso, todas estas doctrinas demoníacas que quieren cambiar la palabra de Dios muestran a los hijos de Dios desde Adán. Pero los hijos de Dios mostramos que los que nacieron de Dios fue a través de Jesucristo. Amén. Nosotros no creemos que el hombre natural desde el Edén no era hijo de Dios sino criatura. Nosotros creemos firmemente que Jesús es el que hace hijos de Dios, que el que cumple las promesas es Cristo, y Él lo reveló ahí. Solamente a través de Jesucristo se puede hacer un hijo de Dios. En otras palabras, la única manera de que yo tenga un hijo sería por mi simiente. Es lo mismo en Dios. La única manera de que alguien llegue a ser hijo de Dios es a través de la simiente de Cristo. Porque Cristo es la simiente y la genética del Padre. Tú tienes que defender tu condición y posición ahora. Y darte cuenta y hablarle al Espíritu que está dentro de ti, que te enseñe quién es tu papá, que se te revele tu paternidad, para que dejes de andar perdido, porque el que no sabe quién es, anda perdido. Que no va para
anda perdido. Una vez hablando con el pastor, ya para terminar, un pastor amigo mío me dijo: yo tengo problemas muy serios para entender la doctrina del reino. Le pregunté por qué. Dijo: porque yo no conocí papá. Mi papá nunca lo conocí. No sé si era bueno o era malo. Siempre fue por mi propio esfuerzo. Cuando alguien ha tenido un buen papá, multiplíquelo. Es fácil aceptar y recibir. Sí. Sí, es verdad. Cuando yo recibí la heredad de mi casa allá en Bogotá, se levantaron voces y esas niñas me dijeron, mis sobrinas: es que usted no merece esta casa. Y yo le dije: venga, la herencia no depende de usted, que yo sea bueno o malo. Mi herencia depende es que yo sea hijo. Sí. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. El diablo se va a levantar contra ti y te va a decir que tú no eres digno. Sí. ¿Acaso para reclamar herencia se necesita solamente ser hijo? Si usted tiene ese requisito, puede reclamar. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Gloria a Por Dios. eso tu heredad y tu genética te llevará a tu santidad, Ah, sí. a tu sanidad. Herencia. Entonces, escúchenme muy bien, hay una gracia especial Gloria a Dios. para nuestra sanidad. Si alguien está enfermo, como yo saqué la alegría de mi corazón por el Espíritu, escúchenme. Si yo estoy triste, ¿cómo saco mi gozo? Le enseñé ahora. Levanto mi mano, le digo: el gozo de mi Mi fortaleza. de una vez viene la unción. ¿Me están entendiendo? Por eso extrae de tu Padre que está dentro de ti, de la genética. Si alguien está enfermo, escúcheme muy bien, saque la sanidad del Espíritu. Amén. Saca la riqueza del Espíritu. Saca el poder del Espíritu que te fue dado. Es que Dios nos dio fue su Espíritu para poder decretar, sanar, ser feliz, liberar. Amén. El amor, el gozo, la paz. ¿Dónde viene? En su Espíritu. ¿Y dónde está? Dentro de mí. Levanta tu mano Aleluya. Gracias, Dios mío, por esta y palabra. toma la autoridad de Jesús. Por la autoridad en Cristo. Y si hay una enfermedad, expúlsela y arrójala al abismo. Si hay pobreza, expúlsela. Arrójala al abismo, al basurero. Aleluya. Si hay temor, expúlselo con el espíritu de poder que hay dentro de ti. Es que mira, la única diferencia entre lo naturales y lo espirituales es una, y es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, haciéndonos hijos. Por eso cuando el velo es quitado, comienza usted a manifestar la gloria. Cuando usted comienza a ver lo que hizo papá, Santo. dice Jesús: el que cree en mí, mayores obras hará de las que yo hice. Gloria al Padre. Porque mi papá es el que me enseña todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor. gracias, Señor. Gracias, Padrecito. Hoy echamos fuera de nuestro corazón al abismo del abismo en el nombre de Jesús. Y echamos toda basura, todo temor, toda enfermedad, toda pobreza, toda escasez, todo espíritu que fue enviado a derrotarme. Hoy lo despojo, lo ato, lo declaro inoperante en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo activo el poder del Espíritu Santo que está dentro de mí, que me fue dado,
y tomo la autoridad sobre esta creación y tomo el señorío en el nombre de Jesucristo. Activo el poder de Dios, activa el poder de Dios. Abre, dijo Jesús, el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Ahora mismo declaramos por el poder de la palabra, por el poder de Jesús, que se alinea, y le hablo a esta creación, manifestando la gloria del Cristo. Ahora mismo que le sirva. Ahora mismo comienza a clamar, ahora desde una perspectiva, desde una mentalidad diferente, de una mentalidad de revelación de que eres hijo. Comienza a reclamar tu heredad. Comienza a reclamar lo que te pertenece por heredad. Y comienza a despojar desde tu mente a todo demonio que está impidiendo que te manifestases como hijo de Dios, porque la creación está gimiendo y esperando la manifestación de los hijos de Dios. Manifiéstate, Hijo del Altísimo. Manifiéstate, Señor Jesucristo. Tomamos el poder y el señorío del nombre de Jesucristo. Reprendemos toda enfermedad. Yo reprendo toda enfermedad en mi cuerpo que se quiera manifestar, de vejez, de diabetes, ahora mismo de presión arterial. La arroja al abismo en el nombre de Jesús. Toda aflicción se va al abismo en el nombre de Jesucristo. Toda escasez. Padre, tu palabra dice que el diablo, cuando le llegó a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios. No vino a decirle si eres cristiano, le vino a decir si eres hijo de Dios. Señor, somos hijos de Dios, y un hijo de Dios viene los ángeles a servirle. Por eso, en el nombre de Jesús, del norte, del sur, del oriente, del occidente, de los 4 puntos cardinales, declaramos que toda la tierra es para Cristo. Ahora, que toda la tierra es de Jesucristo. Declaramos que Colombia es de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Ahora mismo se caen las potestades, se caen los dominios, se caen los principados. Ahora mismo, por el poder de la palabra, declaramos que Colombia es territorio de paz. Declaramos Colombia para Cristo, le pertenece a Cristo. Padre, ahora mismo declaramos la unción de sanar enfermos, de abrir oídos espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a todas las personas y a todos los hijos que nos ven por medio de las redes. Hoy declaro que los velos se caen en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén, amén y amén.